Pues bienvenidos al programa de Peter de Grano. Y aquí seguimos. Vamos a hacer el segundo capítulo de esta trilogía de narraciones que tenemos, que hemos escrito, Espero que os guste. Y voy con la segunda parte, corto pero intenso. Entrevista con un dios menor. 3 días y 3 noches tardó en acudir a su cita. De entre todas las sombras de su trono, apareció un ser con 2 largos y finos cuernos puntiagudos, una gruesa y rizosa barba de chivo que le alcanzaba hasta el pecho, y en vez de piernas caminaba sobre una larga y viscosa cola de reptil. El olor a pescado podrido inundó la sala del trono. Solo Salomón estaba presente y ante él se hallaba el Señor de la Luz, luciendo una amabilísima sonrisa y acompañado de Ornías. Ornías hizo entrega del anillo a Salomón. ¿No lo usasteis contra él? ¿De verdad creíais que ese anillo iba a atarlo? No, le conté el plan sobre vuestro grandioso templo y bastó. Lucifer, o el ahora llamado Beelzebú, con su aflautada y dichosa voz se presentó. Encantado de conoceros. Soy Ea, aunque algunos me han llamado Enki o Quetzalcóatl o Zoria, incluso hasta no hace mucho Osiris. Todo depende de la cultura por la que me rindan culto. Os daría con gusto la mano, pero desgraciadamente estoy muerto, así que mi hermano me relegó al inframundo, y desde allí gobierno a toda esta panda de vagos que desertaron conmigo. No puedo hacerme etéreo, pero gracias a tus ojos de Shinigami puedes ver a los espíritus. Salomón estaba encantado. Se imaginaba encontrarse con un enorme primigenio de 100 metros de altura, con tentáculos por barba y con deseos de dominar el mundo, o un gran demonio rojo con un tridente para castigar a sus víctimas. Un tridente sí tuve, cuando gobernaba la legendaria Telentia. Me gustaba llevarlo. Me hacía juego con las túnicas de la época e imponía mucho respeto. ¿Puedes leerme la mente? ¡Wow! Vaya, es aterrador. Enki sonrió de nuevo y, cómplice con su nuevo amigo, le instigó. ¿Vas a enseñarme ya de una vez ese maravilloso proyecto arquitectónico? Los dos pasearon por la noche de la ciudad elegida de Jerusalén. Mostró a Enki algunos de sus rincones, sus otros templos y maravillosas fuentes, los silenciosos mercados cerrados que todas las mañanas alborotaban y comerciaban entre los distintos pueblos vecinos, de las famosas rutas comerciales venidas de Egipto y otras ciudades-estado, hasta que llegó a las grandes obras acaecidas del templo de Jehová. Enki lo estudiaba con detenimiento, los comparaba con los planos originales facilitados por Salomón. Sacó su escuadra y compás e hizo sus cálculos, medía el peso y tamaño de los frisos, el soporte de los pesos para la abertura de las bóvedas, meditaba la composición de las piedras a usar. Enki se mostró más que satisfecho. El proyecto le entusiasmaba. Esto es más que un reto para mí. Apuntalaré algunas mejoras a la visión que ha tenido mi hermano. Haré un templo digno de su grandiosidad. Sin duda, será la obra magna de todo Uras. Y se la entregaré como presente al ser que me quitó la vida. Pero necesitamos mucha mano de obra y no humana. Estos pobres hebreos apenas si pueden levantar sus culos del suelo, como para hacerlos mover estas enormes piezas. Salomón, has de empezar a invocar demonios y reciclarlos para la construcción de nuestro templo. Hazte una lista de sus habilidades y condiciones. Salomón estaba emocionado y no podía esperar más tiempo a emprender su gran acometido. Así que volvió a su salón principal de palacio y dibujó un enorme símbolo arcano en el suelo y empezó a invocar dichos seres. Se sentó en su trono y Enki se acomodó a su izquierda. Roboam, el hijo de Salomón, se acomodó a su derecha. Salomón, entusiasmado, preguntó a Enki: ¿hay hembras, demonio, entre vosotros? Sí, muy poderosas y lujuriosas. Personalmente prefiero saciarme de humanas. Son mucho más dóciles y agradecidas. Podemos invocar a una si os place. Salomón afirmó entusiasmado con la cabeza. Será invocada Osnokelis. Enki le informó que era un espíritu inmundo que vivía entre este mundo y Saturno, y que desde allí es una vigilante más de la tierra. Mora en las cuevas, precipicios subterráneos, y ante los hombres se les aparece como una hermosa y bella mujer.
Quienes la veneran no saben que su culto es succionador de vida. También es conocida como empusa y posee piernas de mula y un cuerpo de humana. Nos servirá para transportar rápidamente el encofrado. Salomón apuntaba muy atentamente todos los detalles de información en su libro negro. Cuando Onoskelis fue atraída y atada a este plano, no le pareció de muy buen grado, y menos cuando fue obligada a cargar con pesados carros de cemento y ladrillos en la obra. El siguiente de la lista fue Asmodeo, medio hombre, medio ángel, y nacido en la tierra de la noche de los tiempos. Sería encargado de preparar las poleas para alzar los enormes bloques de piedra y usarlas a modo de columnas. Enki sugirió a su hijo, que vivía en el Mar Rojo, pero este se negó alegando estar demasiado ocupado en gobernar su ciudad. También sugirió a su otro hijo, Tot, pero también se negó al estar demasiado ocupado preparando unos escritos para el Mar Muerto. A ella le sonó excusa, ya que tardarían como 800 años en escribirlo realmente. Fue Epipas de Arabia, nombrado como el viento del demonio, y este sí pudieron obligarlo a ascender desde las profundidades del mar hasta el trono de Salomón. Era llamado la estrella de la noche, o Emmanuel por los griegos, o Elet por los romanos. Tras él se convocó a Teplas, siendo una entidad de las cenizas y que atraía la oscuridad de los hombres, ya que era capaz de obligarles a prender fuego a los campos y a sus casas. Residía en las puntas de los cuernos de la luna. Muchos de los locos lo invocaban como Bultala, Zayal o Melchal. Personalmente pienso que es un cenizo y negativo sujeto, pero se le da bien fijar las baldosas ajedrezadas de sus grandes suelos. Enki lo había utilizado con buen resultado anteriormente en los viejos templos de Eridu. Se invocó a los 7 demonios que afirmaban ser los 33 elementos cósmicos de la oscuridad. Enki informó que vivían entre las Pléyades y este mundo. No eran más que unos charlatanes, pero a cambio de unos cuantos kilos de carne de ternera bien cocinada, os dejarían las cañerías de los baños del templo pluscuamperfectos. Salomón, a medida que iba invocando, apuntalaba en su preciado libro negro toda esa sabiduría etérea. Un hermoso y grandioso demonio dragón de 3 cabezas, una lucida cresta sobre su cabeza, hizo presencia en el interior del símbolo arcano. Ese legendario dragón se le conocerá como Buda, y vive cerca del Golgota. Se dice que intervino en la concepción de Adapa, o a él le gusta alardear de ello, pero ella le aseguró que eso era mentira. Tiene un sentido y un gusto muy especial. Consigue que encuentres el zen al entrar en cada uno de los salones decorados y diseñados por él. Apareció otro demonio en forma de perro y Salomón le preguntó: ¿y este qué hace? ¿Consigue transmutar el hierro en oro para usarlo como decoración? No, este solo es un obrero, pero tiene buen olfato. Si hay lapislázuli cerca, podrá dirigirnos a ella y servirá como decoración. Se llama Rapstos Spectre. Padre, es monísimo. ¿Podemos montar a caballito con él? Hijo, no creo que sea de su agrado. Oh sí, montad sin miedo, Respondió el lucero del alba. No os preocupéis, adora a los niños. Convocaron a otro con forma de león, luego a un dragón llamado Bazaret y a otras obreras con forma híbrida entre hormiga y humana, de mente colmena a sus pensamientos. Intentaron invocar a una mujer rubia de orejas puntiagudas que vive en el hueco interior de la luna, pero alegó que ella no era un demonio y que su trabajo no era construir templos, sino que supervisar toda esa locura del sistema solar de su sector. Se toparon con la primera mujer de Adapa, la gran y misteriosa Lilith, pero al ver Enki la locura de sus ojos malditos y su tremenda sed de sangre, decidió no molestarla. El siguiente demonio fue Enepsigos, y de la mirada mal encarada y receloso, aunque muy buen trabajador. Su visión y manejo de los cálculos trigonométricos superaban las del propio Enki. Él hará realidad la construcción de todas esas estructuras imposibles donde engañaremos a la gravedad. Enepsigos se acercó a Salomón y le profetizó algo terrible. Ser que antes solía ser humano. Tu reino se romperá y se dividirá en tiempos de tu hijo. Tu pueblo, el elegido por Yahvé para atormentarlo eternamente, será sometido a la servidumbre de los dioses, y sus caudales, que tanto atesoras, serán distribuidos y robados por las manos de los hombres. No será hasta la llegada de la última reencarnación de este dios de los peces, cuyo cadáver será expuesto en la cruz. Su poder se agrandará y difundirá por todo el mundo como la de una peste insana.
y será entonces, y no ahora, el reino del Señor de los peces en la tierra. Por lo tanto, Salomón, tu tiempo es malo y corto, y tu reino destruido. ¿Qué dices?, pidió explicaciones el extrañado Salomón. No le hagáis mucho caso, es un babucón y se pasa soltando discursos hilarantes todo el día. Bebe en exceso, pero para los pullidos del cotelé, de las paredes y del tallado del mármol, es el mejor en todo el inframundo que conozco. Invocaron más demonios, Dijins o Iyigis, y Salomón fue archivándolos en su libro negro y colocándolos en sus respectivas labores para el templo de Dios. Para fortuna y orgullo de Salomón, su grandioso templo fue acabado en apenas 2 años, algo impensable con el uso obrero exclusivo de humanos. Eran tan grandioso, tan hermoso, tan indigno de un ser humano, que al entrar en sus muros, aquel que lo observaba se sentía una mota de polvo en un microcosmos que acontecía en sus muros. Incluso el propio Enki lloró de emoción cuando fue terminado. Hubo una pequeña fiesta donde todos los demonios celebraban el final de la obra. Todos bailaron y bebieron en su festejo. Todos, emocionados, habían cogido un especial cariño a Salomón. Este se dirigió en su discurso de despedida. Es un honor haberos hecho partícipes de esta grandiosa obra. No tenéis ni idea del orgullo que siento por vosotros. Este templo no solo placerá a Yahvé, sino que lo dejará sin palabras. Y como lo prometido es deuda, ahora acontece romper los sellos para libraros de vuestros contratos. Gracias a todos por instruirme en vuestra cósmica y eterna sabiduría. Todos aplaudieron emocionados e incluso algunos altos demonios contuvieron sus lágrimas. Entonces Salomón sacó su anillo del dedo y rompió del sello que lo sujetaba. Poco a poco, todos aquellos espectros se disiparon como si de una nieblilla se tratase, y poco a poco también los ojos de Salomón volvieron a aceptar la luz del sol. Ni su cutícula era abrasada por los rayos, su corazón volvió a latir como el de los vivos y su piel recuperó el candor y resplandor que antaño poseía, y exhaló su primera bocanada de aire en 2 años, y le supo a gloria bendita. Podía oler los jazmines de los palacios y oír el lenguaje inteligible de los pájaros, de los bosques y los objetos y las cosas inertes que no le juzgaban ni le seguían en esa misteriosa cosmología. Cuando el templo fue presentado al viejo y ajado Yahvé, este quedó sorprendido por sus finos acabados, por la delicadeza de los diseños, por la belleza de los suelos y los inauditos techos imposibles que retaban a la mismísima gravedad. Habéis hecho un trabajo increíble. Superáis con creces cuanto os había pedido. Seréis más que recompensado. ¿Por qué rompisteis el sello del anillo?, preguntó a Salomón con curiosidad. Os hubiera mantenido joven y eternamente. Muchos hombres matarían por ese poder. No es la forma en la que yo desee vivir. La no muerte no es agradable y asusta a mi hijo, mi señor. Yahvé sonrió y entendió la enorme sabiduría e inteligencia de ese humano, que competía con el más tonto de los viejos Anunas. Yahvé se sentía emocionado al observar el templo. Sintió en cuanto divisó la grandiosa construcción la mano de su hermano. Su delicadeza en los frisos, sus acabados en los suelos ajedrezados, su buen gusto en la sintonía de las estatuas, en los techos abovedados, era sin duda del mejor y más grande ingeniero celeste que Enlil conociera. Gracias, hermano. Sé que has perdonado mi pecado cometido hacia tu persona. No volveré a cegarme por la ira y la envidia. Gracias por tu misericordia. Tras la trascendente conversación, ordenó trasladar el arca de la alianza hasta la nueva cámara correspondiente, cuando en uno de los movimientos, para alzar el pesado vargueño que la portaba, ataviada con 2 largos maderos, el arco resbaló y por poco más se estrella contra el suelo. Afortunadamente, un sacerdote de movimiento ágil que estaba guiando la marcha la sostuvo con sus manos en un decidido movimiento, evitando el mal mayor. Yahvé entró en cólera. Dio 2 brincos sobre sus largas patas y devoró a aquel pobre desgraciado. No tuvo ningún tipo de piedad, y mientras masticaba las entrañas del sacerdote, advirtió: Nadie puede tocar mi arca. Nadie. Solo Yahvé y los sacerdotes elegidos
con sus sacrosantos trajes rituales, podían acercarse y manipular el cajón. Todo aquel que se saltara las normas corría el riesgo de ser devorado o calcinado ante el poder del poderoso arma de destrucción masiva o la ira de Yahvé, y allá pernoctó la sagrada y dorada arca durante años. ¿Hasta qué? Pero eso ya es otra historia. Pero el arca no era el único objeto sagrado que albergaría el templo. Salomón había mandado construir una grandiosa mesa de oro puro y calzada con 365 patas. Espejos y extraños botones la ornamentaban a objeto de un visiómetro, donde manipular y leer la enorme cantidad de tablillas que la albergaban. Toda la sabiduría y conocimientos del universo se encerraban entre sus patas. Hay quien dice también que la mesa era capaz de divisar el futuro, o por lo menos retazos de él. Obviamente solo Yahvé era el designado para su uso, y 2 enormes golems mecánicos habían sido construidos y dados vida por Enki para proteger de intrusos la sala contenedora de la sagrada tabla, donde el nombre de querubín firmaba una de las patas de la mesa de Salomón. Esto lo ordenó firmar Enki, en forma de broma íntima para su hermano, pero que a este sin duda, años después, que lo vio, no le hizo ninguna gracia. El tercer objeto sagrado que escondía el templo tras sus muros de las lamentaciones sería la menorá, o candelabro de los 7 brazos, un artefacto de oro macizo utilizado en las ceremonias judías y traído por el mismísimo Moisés de tiempos pretéritos. Hay quien asegura que en ese candelabro se escondía el verdadero saber del rey de Jerusalén. Jehová mandaba la sabiduría de su espíritu a través de la menorá.